En el mundo de las matemáticas existe un concepto fundamental que nos ayuda a comprender cómo cambian nuestras cosas, y esos son las derivadas. Investigando, las derivadas son mucho más que un concepto abstracto de las matemáticas. En el mundo actual, están en el corazón de muchas tecnologías que usamos todos los días, desde la ingeniería hasta la animación de efectos visuales. Pero antes, un contexto de lo que son las derivadas. En el contexto, las derivadas son un concepto básico o fundamental en el cálculo y se utiliza para poder estudiar cómo cambian las funciones matemáticas. En términos sencillos, son puntos que describen la tasa de cambio instantánea de otro punto. Como ejemplo, imaginemos un carro, que éste puede cambiar su velocidad de más rápido a más lento dependiendo de las condiciones del camino. Si se quisiera saber qué tan rápido va a ir ese carro, qué tan lento va a ir, se necesitarían las derivadas. La derivada de la posición de un objeto nos dice precisamente eso, la velocidad instantánea de un punto en particular a otro dependiendo del cambio. La derivada de la posición de un objeto nos dice precisamente eso, la velocidad instantánea de un punto en particular a otro dependiendo del cambio. La derivada de la posición de un objeto nos dice precisamente eso, la velocidad instantánea de un punto en particular a otro dependiendo del cambio. La derivada de la posición de un objeto nos dice precisamente eso, la velocidad instantánea de un punto en particular a otro dependiendo del cambio. La derivada de la posición de un objeto nos dice precisamente eso, la velocidad instantánea de un punto en particular. Otro ejemplo sería en ingeniería general. Las derivadas nos permiten modelar cómo cambian las fuerzas, velocidades y las energías. Como una máquina compleja, podríamos utilizar de ejemplo un automóvil. Cada parte de su funcionamiento, desde el motor hasta los frenos, dependen totalmente de cómo cambian las variables a lo largo del tiempo. Las derivadas nos permiten comprender y optimizar el diseño de la máquina para que sea más rápida, más eficaz y más segura. En la ingeniería de animación de efectos visuales, las derivadas son realmente importantes para los animadores, pues si ellos quieren calcular cómo se mueve un objeto en un espacio, las necesitan. Pues las derivadas permiten que cada movimiento sea fluido, por más pequeño que sea el objeto. Permite que estos objetos tengan un movimiento fluido y natural, haciendo que las escenas de las películas y videojuegos se vean más realistas. Es necesario, pues la mayoría de objetos que se utilizan en las películas son personajes animados. Se necesita que estos personajes se muevan, hagan acrobacias y se muevan con precisión. Y para saber qué tan preciso es el movimiento, necesitan hacer cálculos matemáticos de derivadas, pues con ellas pueden predecir el movimiento. Pero no solo en la ingeniería general y en la ingeniería de animación y efectos visuales, las derivadas tienen una total importancia. Pues en el mundo actual hay muchísimas aplicaciones que las necesitan. Un ejemplo serían las aplicaciones de transporte, pues necesitan las derivadas para calcular una mejor ruta, el tiempo estimado de llegada y el comportamiento del tráfico en tiempo real. También están los GPS, que necesitan las derivadas para calcular la velocidad de los vehículos, el cambio de distancia a medida que avanzan, para asegurar el camino más rápido y eficiente. Así que, en conclusión, las derivadas no solo se aplican en el mundo matemático, pues se aplican para impulsar la tecnología de nuestro mundo moderno. Nos ayudan a construir, a crear, a mover y a conectar. Pues más que una simple herramienta matemática, son el lenguaje con el que describimos el cambio y el movimiento de nuestro entorno. Yo soy Arce Rodríguez, Sofía Kelin, de la carrera de Animación y Efectos Visuales. Es falso.